Hola nuevamente, ¿cómo están a todos los que nos están sintonizando por este medio? Otra vez aquí saludándolos y pues, como pueden ver, pues siempre tenemos invitados especiales y diferentes testimonios. Entonces en esta ocasión pues tenemos una persona que nos vamos a entrevistar en este día. Estoy muy orgulloso por entrevistarla y también nervioso, ¿verdad? Porque va a ser como algo, no sé qué preguntarle, pero qué bueno, madre, que se dio la oportunidad. Me gustaría que se presentara, que nos diga su nombre y dónde nos acompaña, por favor. Yo soy la madre Alicia, ahora, soy misionera, servidora de la palabra. En esta ocasión, pues me toca estar de misión en la Casa de Formación Cristo del Desierto con los jóvenes misioneros, donde este joven también hizo la experiencia de estar aquí en esta casa, donde los jóvenes se encuentran con Dios de una manera más profunda. Y pues yo soy originaria del estado de Puebla. Hace algunos años Dios me sacó de ese lugar para poder ser misionera de la palabra de Dios y con mucho gusto le he servido. Sé que no ha sido pues una persona que no tiene errores, sí, he tenido errores, pero también confiando en la gracia de Dios de que Él nos ayuda siempre. Y pues me gusta mucho compartir la vocación con quienes tengo la oportunidad. Y el día de hoy con ustedes, ojalá que les ayude esta experiencia que voy a compartir a través de las preguntas que aquí Miguel, el hermano Miguel, me va a hacer. Pues como podemos ver, ¿no? Nos acompaña pues una religiosa que pues también juega un papel muy importante en mi vida espiritual, ¿no? Entonces qué bueno. Pues ahora vamos a preguntarle unas preguntas, ¿no? Pues la primera pregunta es nos gustaría que nos comentara, bueno, que nos compartiera cómo fue ese primer encuentro con Dios. Yo creo que el primer encuentro con Dios lo tuve desde niña, no fue desde que entré a la vida religiosa, no. Gracias a Dios que tuve una familia pues donde se me enseñó la fe. Mi mamá, gracias a ella, yo pienso que desde que tengo uso de razón, como a los 6 años, algo que me impactaba mucho era cuando mi mamá me llevaba a la iglesia y me gustaba cómo cantaban. Yo quería aprender. No canto bien, de hecho no, pero sí le canto a Dios, pero no canto muy bien. Pero mi mamá tenía un libro de evangelizar cantando, un delgadito, y ella cantaba y a mí me gustaba eso, de encontrar ahí en ese canto la alabanza a Dios, y desde ahí yo creo que Dios me fue enamorando de Él. Empezó ahí, bueno, mi vida cristiana. No quiere decir que ya comenzó todo, acabó todo, pero ahí comenzó. Desde a los 6 años empezó, y después, porque no hice mi primera comunión al principio, hice a los 13 años. ¿Por qué? No porque no quería, sino falta de catequistas, no había catequistas. El sacerdote nos celebraba cada 6 meses y después cada 2 meses iba a celebrarnos una misa. Entonces pues no había mucho de evangelización. Sí creía en Dios, pero no teníamos quien nos hablara más de Dios. Eso fue el inicio. La escasez de vocaciones, ¿no? Sí, hace falta personas que se entreguen para que otros conozcan de Él. No, pues como podemos ver, ¿no? Entonces inicio desde la niñez. Pero ¿cómo fue todo su encuentro, madre, a tomar esta vocación que ahora? Ya la vocación misionera, la vocación religiosa. Esa es otra parte importante. Pues pasaron los años, sí conocí a Dios. Pienso que tuve un encuentro más fuerte a los 19 años, cuando un sacerdote fue allá de donde yo soy. Él empezó a llevar misioneros, misioneras, y entonces la misa ya era cada 15 días, después cada 8 días, pero yo creo que el encuentro más fuerte a entregarme sí fue en el año 2000, donde pues empecé a conocer a Jesús en la Eucaristía. Eso impactó mi vida porque pude experimentar a un Dios que estaba cerca de mí y que podía hablar y que Él me escuchaba. Entonces esa parte fue muy grande. Después llegaron en el 2005 las misioneras. Les estaba compartiendo que después de algún tiempo pues llegaron las misioneras ahí al pueblo de donde yo soy, y al ver a las misioneras pues jóvenes que predicaban, pues me llamó la atención, y de ahí decidí ir a México, a la Ciudad de México, a tomar un retiro que ellas me invitaron. Era un retiro vocacional. Pues yo no quería muy bien, porque muy en lo profundo de mi ser sabía que Dios me pedía dar algo más. De repente yo pensé,
ese retiro es para la gente que anda mal, anda en vicios, drogas, alcohol. Yo no tenía esos vicios, gracias a Dios, pero el poder ir y encontrarme con la palabra de Dios, pues sí me dio la necesidad de responderle a Dios. Al escuchar un tema de la Virgen María, donde ella responde a Dios con esas palabras, yo soy la esclava del Señor, también para mí fue algo que penetró en mi corazón. Yo me puse a pensar cómo una joven de 15 años pudo decirle sí a Dios, y yo tengo más años que no le pueda responder a Dios. Entonces yo dije, sí, claro, le voy a entregar a Dios un año de mi vida. Yo lo hice como un agradecimiento, creyendo que de esa manera podía darle gracias a Dios por lo que Él ya me había dado, pero Dios tenía su plan para mí. Entonces, pues después de eso, pues hice la experiencia misionera y hice 3 años de vida misionera, pero en eso de predicar la palabra de Dios me fue enamorando esta vocación, porque yo me sentía feliz al predicar la palabra de Dios. No importaba que a veces caminaba mucho, a veces sentía mucho calor o el frío, porque nos tocaba predicar en los semáforos. Llevábamos la revista Inquietud Nueva, y ahí, entre el medio de los semáforos, ahí llevábamos la revista y bajo el calor y todo eso, pero eso no, o sea, que no era un obstáculo para seguir entregándome. Eso pienso que fue un momento importante para ver cómo los hombres andan lejos de Dios, no hay quien les hable de Dios. Entonces sí me ponía a pensar, pero no creas, yo decía, pues está bien, ya 3 años está bien, pero sí, para ser religiosa sí me costó un poquito la decisión. Wow, no, pues como podemos ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa entrega? Eso es como irse enamorando, ¿no? Por la entrega de que es difícil, pero a la misma vez, pues quiere uno más, ¿no? No, sí, claro. No fue fácil. Bueno, también me decías que cómo fue que Dios me llamó y me pidió entregar mi vida completamente a la misión. No fue fácil tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque yo, así como decir, ay, yo quiero ser religiosa, no. Yo creo que como han tenido la experiencia los personajes de la Biblia, como ha sido Moisés, Abraham, la Virgen María, que ya tenían su proyecto de vida, también yo, humanamente, yo decía, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, quiero tener un esposo, pero cuando Dios nos pide algo, nos pide renunciar a esa forma de vivir para entregarnos por amor a Él y amor a los hermanos. Entonces, sí, no fue fácil. Durante algunos meses, yo recuerdo, pues iba a la oración y de repente se venía ahí como en lo profundo, como esa voz que me decía, pues que le dijera sí, pero para toda la vida, no nada más por un año más. Escuchaba en mi interior que me decía, pues entrégame toda tu vida. Y yo decía, no quiero, no quiero. Fue una batalla un poco de unos meses, pero al final de cuentas, pues yo dije, pues sí, ¿por qué no entregarle a Dios que me ha dado todo? ¿Qué puedo perder con Dios? Nada. Y no he perdido. ¿Qué podía perder? Al contrario, he ganado mucho. Dios ha bendecido muy grande mi vocación y estoy muy agradecida porque Dios me dio este regalo de la vocación consagrada. Y ¿qué más te puedo decir? No sé si tengas alguna pues, otra... Dijo que estaba también preparando a unas hermanas, ¿no? También está en la formación que están preparando también en este caminar, ¿no? ¿Cómo se la ha hecho a ustedes enseñarles un poco de su vocación? El vivir esta misión de ser formadora de jóvenes misioneros laicos es una experiencia muy grande porque nos exige mucho, porque somos un testimonio, no digo un ejemplo, porque el ejemplo es Dios, y si queremos ver otro ejemplo de entrega, pues ha sido nuestra Madre, la Virgen María. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, entre nuestras limitaciones, pues, cometemos errores, pero ha sido una experiencia muy grande la formación, porque yo he visto a los jóvenes de cómo vienen del mundo, llegan, y en 8 meses, pues así como que uno dice, pues que cambien, solo Dios los cambia.
pero sí soy testiga de que cómo llegan los jóvenes lastimados por el mismo ambiente donde han vivido, por sus vicios, a veces por ellos mismos o a veces porque otras personas los han envuelto. También encontramos jóvenes lastimados porque sus familias no están bien, de papás que no viven unidos. Entonces esa falta de amor los ha hecho ser personas como metidas en sí mismas. Algunos han llegado con depresiones muy fuertes, pero el ver cómo a diario que tenemos la misa, diario tienen una hora santa, diario se les predica el curso bíblico, la palabra de Dios, entonces eso va haciendo que ellos vayan transformando su vida. Alguien por ahí una vez dijo el Padre Luis, nuestro padre fundador, el Padre Luis Botera, alguien dijo, pues es que ahí les lavan el cerebro. Y el padre entre broma dijo, sí, porque lo traían muy sucio. Pero sí es Dios el que cambia su vida, el que el día a día hacen esta experiencia de fe, porque es eso de fe, de cómo es posible que ellos porque algunos tienen sus buenos trabajos, ganan bien, no es que vienen aquí porque no tenían nada que hacer, pues no es porque no tenían nada que hacer, sino porque también quieren ser felices, porque todos necesitamos ser felices, y yo he visto esa experiencia en ellos. El padre Isra, un sacerdote con el que comparto la misión, el padre Isra, yo creo ya lo conocen algunos, y si no ya van a tener la oportunidad también de conocerlo. Luego lo vamos a entrevistar a ver si sí, entrevístalo. Es también un hermano sacerdote que lo quiero mucho, pero también porque es un buen padre. Entonces él dice, yo veo los milagros, y yo le digo, sí, estoy de acuerdo, porque yo también veo esos milagros en los jóvenes, cómo llegan y cómo se van. Después de 8 meses, hasta el rostro se les ve diferente. No porque algo pasa, ¿no? Pues sí pasa algo, pero es la gracia de Dios lo que los hace ser diferentes. Qué bueno, madre. Entonces, ¿y cómo nos gustaría que también, cómo motivaría también a las familias o hasta los mismos jóvenes, ¿no? Porque hay veces que también quisieran dar un paso así, de hacer una experiencia o conocer a Dios, pero a veces como que se detiene uno, ¿no? Como no querer hacer eso. Yo pienso que en cuestión de las familias, a las familias pues sí son un medio importante que Dios da la oportunidad al hombre y la mujer, que Dios llama al matrimonio, y en la cual nacen los hijos que son fruto de ese amor que se tienen. Sí, yo pienso que tienen una responsabilidad muy grande, así como quieren que sean grandes y que crezcan para el mundo, pero también tendrían que tomar en cuenta que fuimos creados para la eternidad, y que un día esto pasará, y que esos hijos que ahora Dios les da, solamente se los pone en sus manos, pero para que los formen, los eduquen, los acompañen, porque no son propiedad de ellos, sino pues venimos de Dios y hacia Él vamos. Yo creo que eso es muy importante. Y a los jóvenes pues que no tengan miedo, de que si Dios les pide también entregarse para hacer el bien a los demás, lo hagan. Con Dios jamás se pierde, como ya decía hace rato. Hay un libro que yo estaba leyendo que se llama Más allá del desierto, donde Moisés no quería ir a liberar a su pueblo, al final sí fue, pero Moisés le ponía muchos obstáculos a Dios y le decía, es que yo soy tartamudo, es que yo no sé hablar. ¿Cuántos jóvenes no piensan en eso? Solamente pues viven, pues yo estoy aquí, ya tengo mi estudio, tengo mi trabajo, ya con eso estoy bien. Pero a veces se nos olvida que el poder entregarnos en favor de los demás nos da plenitud en nuestra vida. Eso lo podemos nosotros pues ver en otras personas, y que realmente sí Dios llena de bendiciones, llena de gracias para nuestra persona y para otras personas más. Así que los jóvenes que pues andan con un signo de interrogación, no saben qué hacer o se sienten solos, no hay por qué sentirse solos, porque cuando Dios llega a nuestra vida nos sentimos pues plenos. ¿Por qué? Porque Dios es el que sacia todo nuestro corazón.
todo ese anhelo de felicidad de los sacia. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y usted sí recomendaría a los jóvenes para que hicieran su experiencia también misionera? ¿Cómo es ese transcurso? Sí, claro. A los jóvenes sí los invito a que hagan esta experiencia misionera, ya que es una experiencia que les ayuda a crecer como personas en varios aspectos, en el campo espiritual, también psicológico, pues físico, pues algunos sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que ya no es lo mismo. Tener una experiencia con Dios, claro que les ayuda muchísimo, porque les ayuda a entender también el sufrimiento de otras personas, porque a veces pensamos que sufrimos, pero no solamente sufrimos nosotros por nosotros mismos, sino también hay otras personas que también sufren y que quieren también que alguien les ayude a salir de su situación. Entonces, esta experiencia les ayuda a crecer como personas, a valorar la vida y también a poder vivir una experiencia pues de generosidad. Entonces eso pues les ayuda muchísimo. Ay, pues qué bueno, entonces, no, así, me acuerdo que dijo usted que los misioneros llegaron, ¿no? Y le invitaron, entonces, ¿dónde pueden también las misiones que hay aquí en Las país misiones que tenemos aquí en Estados Unidos, pues tenemos misión en Ohio, en Texas, también tenemos pues aquí en California también, pues en Washington también allá tenemos las misiones, y en donde más, en Oregon, Oklahoma y West Virginia, son las misiones que tenemos de misioneros laicos, pero también tenemos misiones para Nueva York, Providence, Boston, no recuerdo ahorita todas, pero son algunas de las misiones que tenemos. Bueno, pues ahí están las misiones para también los que necesiten más información, pues también para les gustaría hacer una experiencia o simplemente también para pues platicar con los misioneros, ¿no? O la comunidad. También pueden venir aquí sí, pueden venir aquí a Cristo del Desierto, aquí donde pues con mucho gusto pues les atendemos, o pueden visitarnos en nuestra página Cristo del Desierto en YouTube o por Facebook también. Ya ven, ahora sí las redes nos están llevando muy lejos, así que estaría bien eso, ¿no? Y pues ya hasta me puse nervioso, madre, entonces yo creo que vamos a tener que cortarle, ¿verdad? Pues yo creo que es siempre grato compartir la experiencia que Dios ha tenido con nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo, de servirle y de poder vivir una vida de fraternidad, de ser hermanos. Yo al verlos a ustedes, pues yo estoy contenta porque sé que no soy yo, es Dios quien me trajo aquí, de eso estoy convencida. Dios me trajo aquí, no pedí yo esto, Él me lo dio, pero estoy muy agradecida. Muy agradecida. Qué bueno, madre, entonces como podemos ver nos muestra la felicidad, ¿no? Que es lo que debemos de plasmar en esta vida, pues ser felices, ¿no, madre? Sí, para eso fuimos creados, para ser felices. Y creo que todo ser humano busca la felicidad. Pues quienes ya se casaron, pues sean felices en su matrimonio. Los que no se han casado, pues también pídanle a Dios para que puedan descubrir su vocación. Y quienes todavía que no han hecho la experiencia misionera, pues vengan a hacer la experiencia misionera, les ayuda a discernir su vocación, porque el hecho de ser misioneros no quiere decir que ya se van a quedar aquí como sacerdotes o como religiosas. Por ejemplo, de entre 100 que llegan, 5 son los que se quedan, la mayoría regresa a casa. Así que no tengan miedo. Así que no tengan miedo, no se espanten porque vamos a regresar. Sí. Pues muchas gracias, madre, por darse esta oportunidad. Pues después a lo mejor tengamos otra oportunidad para hacerle más preguntas, pero... sí, claro, con mucho gusto. Pero hay mucho gusto de que nos acompañara a compartir su experiencia, cómo ha sido desde un principio. Yo sé que a lo mejor hay más todavía, pero pues después, ¿no? Sí, ya podríamos escribir un libro, sí, un libro de tantas experiencias, pero creo que lo más importante es que Dios se ha manifestado en nuestra vida y hemos respondido a esta vocación, como todos tienen su vocación. Así que, pues en la vocación que Dios les dio, sean felices y respóndanle a Dios. Pues muchas gracias, madre. Pues nos vemos hasta la próxima, madre. Que Dios te bendiga y sé santo y sé feliz. Sean santos y sean felices. Bueno, pues también nos despedimos de ustedes. Dios los bendiga y pues ahí estamos
en oración, ¿no?